Son decenas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de sol que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, pues obviamente nos vamos a adentrar en un tema, yo diría, el tema más importante de la historia de Cuba. Me refiero a José Martí. Ante todo, quiero agradecerles por la serie de presidentes. Hemos tenido una audiencia récord. Estamos ya en la fase final de esa serie. Nos queda el gobierno de Batista, de Ramón Grau y de Carlos Prío. En los próximos programas, pues continuaremos y terminaremos la serie. Gracias por la sintonía. En el día de hoy nos vamos a Martí, el alma de la historia cubana, el apóstol de la independencia cubana. Y vamos a hablar de la ética de Martí, algo sumamente importante, sumamente decisivo en el futuro de Cuba. O sea, seguir a Martí sería una rectificación grande en lo que es la violencia del siglo XX en Cuba, en el comunismo, en fin. Pero para este tema está con nosotros un viejo amigo, un gran profesional, me refiero al doctor Emilio Sánchez. Bienvenido, Emilio, a Cuba y su historia, para adentrarnos en un tema que yo sé, todo lo que sea de Martí es de interés de los cubanos. Pues ahí te dejo el tema para que le hagas tú mismo la presentación, el marco de lo que queremos hacer. Muchas gracias, Alberto. Siempre recibo con gusto tu invitación a venir a Cuba y su historia. Bueno, tiempo atrás me sugeriste el tema de que Cuba y su historia debía tener un programa dedicado al sentido ético de José Martí, y no en balde fuiste profesor de ética periodística en aquel curso tiempo muy atrás en que fuimos colegas en esta área del periodismo. Mira, cuando se habla de la vigencia de José Martí en los tiempos actuales, yo creo que hay que colocar en primer lugar, o en los primeros lugares, a su sentido ético. Por eso creo que vale que recordemos la definición de ética, es decir, es la parte de la filosofía que se ocupa de la moral, es decir, de las costumbres, los valores, los hábitos, las normas que sirven de guía para la conducta. Y desde el punto de vista práctico, la ética nos permite diferenciar entre el bien y el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. ¿Cuáles son las fuentes de donde bebe Martí su pensamiento y su conducta éticas? Bueno, ante todo, la de los grandes pedagogos cubanos, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, y sobre todo su maestro del alma, Mendive, Rafael María de Mendive. También Martí en sus primeros años, en esa etapa como parte de su castigo del presidio político en Cuba, ya cuando está en el Ágora, realiza una lectura profunda de la Biblia, así que ahí tenemos el cristianismo como parte de su formación ética. Y luego cuando va a España se encuentra una corriente de pensamiento muy en boga, que es el krausismo, del alemán Karl Kraus, y también en su formación allí en España como abogado, bueno, se encuentran los grandes clásicos de la filosofía, entre ellos a Séneca. Bueno, posteriormente él hace estudios también y recoge también el aporte del budismo, y está también sobre todo su experiencia vital. Su experiencia vital, entre ellos y de manera crucial, el presidio político, lo que él experimenta con el presidio político. Así que yo te propongo analizar el sentido ético de Martí en dos planos. Primero, el de las ideas que él expresa en su prosa, en su poesía, en sus discursos. Y la otra parte, que es en la conducta, es decir, cómo se encarnan estas ideas en la vida, en la conducta de José Martí. Así que voy a pasar revista a ciertos valores, no todos,
unos valores fundamentales, un concepto que tiene que ver precisamente con la ética y ver cómo esto se expresa y cómo después se encarna en la obra de Martí. Quiero empezar por un primer valor que es la consecuencia, el valor de la consecuencia, entendida esta como una coherencia entre palabra y hecho y la asunción de responsabilidades por esas acciones. Y quiero tomar como referencia de las ideas a algo que le sucede a Martí siendo niño, cuando acompañó a su padre que trabajaba por Matanza, y él se encuentra a un negro esclavo colgado de una ceiba. Y los versos sencillos, que es sobre todo un libro autobiográfico, va a recoger esta experiencia. Y dice así: rojo como en el desierto, salió el sol al horizonte y alumbró a un esclavo muerto colgado a un ceibo del monte. Un niño lo vio, tembló de pasión por los que gimen y al pie del muerto juró lavar con su vida el crimen. Bueno, este juramento lo cumplió al pie de la letra, hasta el final. Al pie de la letra. Yo quería aprovechar algo que creo que me parece justo decirlo, ¿no? Y tú lo acabas de decir, o sea, acompaña al padre. A pesar de que él los padres no lo entendían en su quehacer independentista, yo creo que la relación con sus padres le da a Martí una base ética y su madre también, importante en su vida. Creo que es una... No, sin duda su hogar. Bueno, es la fuente primaria, digamos, o primera de su formación ética. El ejemplo de su padre y el ejemplo de su madre lo acompañó siempre. El otro ejemplo de conducta donde se ve esta consecuencia de Martí es lo que le ocurre cuando visita Cuba, aprovechando el pacto del San Juan, y ahí va con su esposa. Ahí tiene a su hijo recién nacido. Martí está en trajines conspirativos, lo toman preso y el capitán general le propone lo siguiente: ahora te puedes quedar en Cuba, no salir al destierro, se hace una declaración de arrepentimiento. Martí opta por salir al destierro y le comunica al capitán general lo siguiente: Martí no es de la raza de los vendibles. Hay otro ejemplo más, ya en el año 1895, poco antes de morir, ante la insistencia de los jefes mambises de que permaneciera en Nueva York, que él no tenía nada que hacer en Cuba, en el combate, él en una carta escribe lo siguiente: yo convoqué a la guerra y mi deber es estar al frente de ella. Ahí está la consecuencia. Ahí está la ética. Se entregó a su causa y dio la vida por ella. Otro de los valores que quiero analizar, la integridad. Vean ustedes lo que expresa Martí acerca de lo siguiente: ha de ser el deber cumplido en beneficio ajeno, porque si va con él alguna esperanza de bien propio, por legítimo que parezca, o sea, ya se empaña y pierde la fuerza moral. Solo en el cumplimiento triste y áspero del deber está la verdadera gloria. Y fíjate un ejemplo que ocurre en su vida. En el año 1890 se convoca la primera Conferencia Monetaria Internacional americana. El secretario de Estado en aquel entonces de Estados Unidos, James Blaine, tenía un plan de una unión monetaria que según Martí era perjudicial para los países de América Latina. Martí lo está criticando, está fustigando aquello. Bueno, pues Blaine le manda un enviado y allí se va el enviado a su oficina de New York a hacerle una propuesta a Martí de que dejara de escribir. Dejara el tema. Que dejara el tema, que abandonara el tema a cambio de dinero. Martí desde luego se indignó y expulsó al hombre de la oficina. Es un ejemplo de su integridad. Otro valor, sacrificio. Esta idea, ¿no? Para Cuba que sufre la primera palabra, de altar se ha de tomar a Cuba para ofrendarle nuestra vida
y no de pedestal para levantarnos sobre ella. Eso está en el discurso de Tampa de Con Todos y para el bien de todos. Con Todos y para el bien de todos. Ese es el primer discurso que él hace en Tampa. El 26 de noviembre de 1891. En víspera del discurso del 27. Claro. Aquí hay una cosa que yo quería, bueno, estoy 100%, creo que la característica más fuerte de Martí es el sacrificio. O sea, cómo él se entrega a la obra, porque entregarse a la obra como él se entregó, es entregarlo todo y por supuesto no permitir que vengan a comprarlo también, pero el sacrificio de Martí está implícito en toda su obra, así lo veo yo. Totalmente. Mira, esta es lo que le dice a su madre en la carta. Usted se duele en la cólera de su amor del sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras no puedo. El deber de un hombre está allí, donde es más útil. Bueno, se consagró la independencia, hizo dejación, sacrificó su vida personal, su vocación literaria, dormía poco en aquellos últimos tiempos. Un físico enfermo también. Se alimentaba mal. El médico de Martí ya en aquellos años de los 90 se asombraba de que estuviera vivo. Él padecía una serie de enfermedades, úlceras en el pie y región inguinal, un tumor, broncolaringitis, trastornos digestivos, depresión. Todo eso no le hizo mella. Se fue al combate y allí cayó en Dos Ríos. Otro de los valores de clara inspiración cristiana, el perdón. Martí escribió: perdonar es vencer. Para mí es un criminal el que promueva en Cuba odios o se aproveche de los que existen. Ni es de cubanos vivir como el chacal en la jaula, dándole vueltas al odio. Y otra cosa más, acá ahí también está la Rosa Blanca, para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Ya lo he dicho, lo iba a citar de los versos sencillos. Bueno, me adelanté, pero no, es que me salió del alma, o sea, porque es parte de Martí, ¿no? Ahí también hay una referencia a Martí cuando le hace aquel poema espectacular, exquisito, a su madre: mírame madre y por mi amor no llores. En fin, es un pensamiento que también refleja su compromiso con el sacrificio, ¿no? Hasta el final. Claro, en este poema de la Rosa Blanca, él dice: para un amigo sincero le doy la Rosa Blanca, sí, pero también se la doy al enemigo. Es decir, arranca. Lo perdona y le da la Rosa Blanca. Sí, no tiene odio Martí. Pero quizás el ejemplo más importante, más crucial del perdón en Martí es lo sucedido en diciembre de 1892, cuando hay un intento de asesinato. Martí es objeto de un envenenamiento en Tampa de dos cubanos que supuestamente eran sus ayudantes y estaban en realidad al servicio del gobierno español. Le echaron veneno a aquella bebida que él tomaba, el vino Mariani. Martí llega, toma un poco, se da cuenta, lo expulsa, pero ya había tomado un poco y bueno, es atendido rápidamente por los médicos. Y ahí, bueno, por poco muere Martí. Poco después llegan los hombres, esos dos hombres, y ¿sabe cuál podía haber sido la bienvenida o la mal venida que le dieron los amigos de Martí? Martí dijo: no, yo quiero hablar con ellos. Martí se encerró y habló con estas dos personas. Estuvo 2 horas hablando con ellos. Salieron llorando. Sí. Salieron llorando. Y Martí les dijo a sus allegados: déjenlos marchar. Déjenlos marchar. Uno de ellos terminó de comandante Mambí. Terminó de comandante Martí. Yo tengo aquí el nombre. Bueno. Se llama Valentín Castro Córdoba, natural de Matanzas. Amigos de Cuba y su historia, estamos en la mitad del programa. Siempre hacemos una pequeña parada para identificar a los efectos de los que sintonizaron tarde. Estamos en Cuba y su historia, en un tema vital en la historia cubana, y me refiero a la ética de José Martí. Y
lo está tratando el doctor Emilio Sánchez. Y ahora mismo estamos hablando del atentado a Tampa, que es interesantísima esa anécdota, porque uno de ellos termina siendo alto oficial del Ejército Libertador porque Martí los perdona. O sea, ahí te dejo. Sí, sí, ahí esa anécdota demuestra no solamente la capacidad de perdón de Martí, sino su capacidad de persuasión. De qué manera persuadió a estas personas de que su acto era equivocado. Otro de los valores que quiero analizar contigo, la compasión o la bondad en Martí. Es muy famosa la frase, la gente la cita mucho. Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Hay que ser bueno. Eso lo dice un artículo que se llama Maestros Ambulantes, que publicó en 1884. Bueno, ejemplo de la conducta de Martí tocante a la bondad. Martí la estaba pasando de lo peor durante su presidio político, es decir, sufría muchísimo, la alimentación era pésima, el trabajo agotador, condiciones infrahumanas, y después lo denunció en su obra El presidio político en Cuba. Bueno, pero también Martí era muy aficionado al café y le escribe a sus padres y le dice, lo único que extraño es el café, extraño mucho el café. Y la familia le da un poco de dinero para que él compre el café, había posibilidades de comprarlo. Martí distribuye esos reales entre sus compañeros de presidio. Un ejemplo tremendo de bondad. El otro ejemplo es la fundación de una escuela para instruir a cubanos y puertorriqueños pobres en Nueva York, la llamada Liga. Bueno, ahí llegaba Martí todos los jueves de 9 a 10 y media de la noche. Martí en aquel momento no tenía fuente de ingreso, había entregado todo lo que le podía proporcionar para concentrar dinero, para concentrarse a la lucha por Cuba. La única fuente era unas clases que daba nocturnas. Después que terminaba esas clases, esa era con eso se ganaba la vida, él se iba a la Liga para instruir a esos cubanos, que desde luego era el maestro predilecto de ellos. Había varios cubanos que daban clases allí, y justamente allí es donde surge el epíteto de el maestro. Ese es el maestro. Que por cierto, eso recuerda, perdona que te interrumpa, recuerda mucho que él no lo conoció, pero bueno, fue una figura icónica en la vida de Martí. Me refiero a don Félix Varela, que por su obra caritativa en Nueva York, con los tuberculosos, cuando venían los barcos, un poco hay es un ejemplo comparativo, es un ejemplo importante en la vida de Martí, o sea, su amor a los pobres, que lo dicen muchos de sus documentos, ¿no? Está ahí plasmado en su literatura. Seguro que sí. Ya cuando Martí está en Cuba, hay otro ejemplo de esta bondad. Está ya con Gómez en la Manigua, y hay un primer combate, hay heridos, y Martí se ocupa de atender a los heridos. Y hay un señor que se llama Carlos Martínez González que dice que Martí no paraba, donde había una queja, donde había un ahí estaba él. El otro valor, la sinceridad o la verdad. Yo soy un hombre sincero donde crece la palma. O esta otra frase que aparece en Tres Héroes, un texto de la Edad de Oro. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Y esta otra, fuera de la verdad no hay salvación. Bueno, hay un primer ejemplo de la conducta de Martí, su apego a la verdad de sus trabajos periodísticos, que eran muy rigurosos. Pero hay otra anécdota de otro episodio bien importante, es su relación con Gómez y Maceo, en aquel primer plan Gómez-Maceo para un levantamiento en Cuba. Martí no estaba de acuerdo con la visión que tenían Gómez y Maceo. Y se enfrenta al mambí de mayor prestigio, sí, a la autoridad tremenda de Maceo, y le dice lo siguiente en una carta. Se enfrenta al campamento. Un pueblo no se funda, general, como se manda un campamento. Sí. Tal como es admirable el que da su vida por servir a una gran idea, es abominable el que se vale de una gran idea para servir a sus esperanzas personales de gloria o de poder, aunque por ella le ponga la vida. Y esa misma idea
porque de nuevo tuvo discrepancias con Gómez y Maceo ya en la Manigua en el año 95, en aquella famosa entrevista de La Mejorana. Quiero terminar con este último valor, la tolerancia. Nos hace tanta falta este valor. El primer ejemplo de tolerancia de Martí es que admitía en el PRC todas las tendencias políticas, desde las más radicales a las más conservadoras. En el manifiesto de Montecristi manifiesta también abiertamente su simpatía al ciudadano español, en contraste a su condena rotunda al gobierno español, a la colonia. Y fíjate, esta otra idea, un poema que dedica a Néstor Ponce de León. Dice así: vine a decirme, Capriles, que alguien dijo en Broadway, o sea, en Nueva York, que en mi discurso exclamé los anexionistas viles, cosa que él nunca dijo. Algo en el alma decide, en su cólera indignada, que es más vil el que degrada a un pueblo que el que lo divide. ¿Quién con injurias convence? ¿Quién con epítetos labra? Vence el amor. La palabra, solo cuando justa, vence. ¿Qué te parece? Ese es Martí. Ese es Martí. Es Martí con su amor, con su tolerancia, con su sacrificio, ¿no? Y por último, esta otra cosa que sucede con José María Heredia, el primer poeta de Cuba, ¿no? El famoso poema del Desterrado, ¿no? Sí. Que no en vano entre Cuba y España tiende inmenso su suelo hacia el mar. Bueno, Heredia, al final de su vida, él abjura de sus ideas independentistas. Hay unas circunstancias ahí que lo explican, pero abjura. A Martí no le importa. Y en un discurso en 1889 dice: el primer poeta de América es Heredia. Solo él ha puesto en sus versos la sublimidad, pompa y fuego de su naturaleza. Él es volcánico como sus entrañas y sereno como sus alturas. Hasta aquí. Y las ideas que tengo sobre el sentido ético de Martí. Bueno, yo creo que hemos cumplido con los amigos televidentes. La ética de Martí es básica para entender no solamente a Martí, sino para tener una guía para el futuro de Cuba, ¿no? Hay una carta de Martí que yo cito mucho, que es cuando ya va para Cuba, que le escribe a su hijo, que al final le, bueno, esta noche salgo para Cuba y salgo sin ti. O sea, sentía la ausencia de su hijo. Pero lo más importante no es eso. Le digo, bueno, te dejo, si muero en el camino, te dejo mi leontina. Y al final le dice una frase de 2 palabras: sé justo. O sea, la importancia para Martí, no solamente de la humildad y el perdón y el amor, sino de la justicia. Y para mí esa es una de las cartas más cortas de Martí. Pero bueno, creo, amigos televidentes, que el doctor Emilio Sánchez, como siempre, ha resumido la ética Martí de una forma única. O sea, no estamos hablando de un tiempo muy limitado en la televisión. Te agradezco muchísimo. Que por cierto, creo que recientemente tienes preparado un curso sobre Martí. Háblanos un poco de eso. Sí, es un curso taller que se titula Martí la Palabra, y lo voy a impartir en el Museo Cubano de la Diáspora, el Museo Americano de la Diáspora Cubana, que está en Coral Way y la 12 Avenida. Ahí, vamos a recorrer toda la obra de Martí en todos sus géneros: narrativa, poesía, epistolario, ensayo, teatro, oratoria, y también vamos a detenernos en aquellos episodios controvertidos o poco conocidos de su vida. Pienso que el curso va a ser bien importante. Se va a desarrollar a partir del 7 de septiembre hasta noviembre. Hay un teléfono para llamar para el curso: 305-529-5600. Ese es el teléfono. Ahí está, sí, por favor, que llamen para matricularse. El curso, como decía, va a ser de 3 meses, una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Yo quería aprovechar tu presencia en Cuba y su historia, porque hay tantos temas de Martí, pero hay un tema que yo quisiera que fuese el próximo, y es sobre la idea de Martí de que Cuba no puede ser un campamento. Es una idea básica de Martí, o sea, la violencia, y ese es un tema que cuando tengamos una oportunidad, una vez que termine ya la serie de presidentes, que la estamos terminando, pues me gustaría tratarlo contigo aquí en Cuba y su historia, porque es parte de la vida de Martí, es parte de una problemática que Cuba no ha resuelto.
sea, la violencia. Bueno, durante la República hemos visto la violencia imperando, lamentablemente, en casi todos los periodos presidenciales, inclusive la guerra de color, en fin. Es un tema que valdría la pena volver a él, así que te comprometo en este tema. Cuando tengamos una oportunidad lo insertamos, ¿no? Ahora, estamos terminando el programa, nos quedan unos minutos. Creo que el doctor Emilio Sánchez ha puesto el tema de la ética de Martí al rojo, o sea, sobre la piel. O sea, tenemos que ser éticos, tenemos que ser consecuentes con nuestras ideas, tenemos que ser consecuentes con la libertad, con lo que defendemos. Y por supuesto Martí lo hizo con una humildad propia muy personal, con un amor que heredó de su madre, hay que decirlo, y después que adquirió con sus estudios. O sea que Martí demuestra, y tú lo has dicho con mucha claridad, con las limitaciones del tiempo, lo que es la ética del apóstol de la independencia cubana. Ahí te voy a dejar en estos 2 minutos para que hagas un resumen final del programa, que creo que ha sido sumamente interesante. Bueno, yo retomaría mis palabras iniciales, es decir, cuando se habla de la vigencia actual del pensamiento, de la obra de Martí, hay que poner en un alto lugar su sentido ético. Hemos tratado de pasar revista a algunos valores, no a todos. Martí los rebasa. Tú mencionabas, por ejemplo, el valor de la justicia, y el otro valor que yo pondría para desarrollar sería el de su vocación de paz. Martí es un hombre de paz, es un pacifista y vive una paradoja, que es su vocación de paz, el ser un hombre bueno y ser el hombre que conduce la guerra del 95. Que lamentablemente, bueno, muere en Dos Ríos. Ese es otro tema, que en algún momento vamos a traer, porque hay toda una narrativa de que sobre dudas en la muerte de Martí. No lo hay. O sea, vamos a hablar un día de Dos Ríos y por qué la muerte, y en fin, con mucha claridad. Nos tenemos que despedir lamentablemente, Emilio, amigos de Cuba y su historia. Ojalá, estoy seguro que sí, el doctor Emilio Sánchez les haya puesto sobre el tapete y por supuesto en el corazón de cada uno de ustedes la ética de José Martí. ¿Por qué digo el corazón? Porque es importante para el futuro de Cuba usar la ética de José Martí para ese daño antropológico que el totalitarismo y el comunismo han sembrado en una Cuba que está sufriendo, y por supuesto en una Cuba que tiene pocas posibilidades de momento. El futuro volverá a la libertad y volverá el progreso. Pero gracias al doctor Emilio Sánchez por ponerle a nuestros amigos de Cuba y su historia la ética de José Martí. Y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.